vamos a platicar con con el doctor Gabriel, no, ¿con quién estamos, por favor? Me están pasando mal, estamos con Jorge Cermeño, por favor, Lorena. ¿No está ahí? Sí, vamos a pasar a platicar con don Jorge Cermeño Infante. Él es presidente municipal de Torreón y ex embajador de México allá en España. Señor embajador, le aprecio mucho recibir esta llamada. Gracias, Oscar Mario. Solo te aclaro, ya dejé de ser alcalde de Torreón el día último del año. Pero bueno, están aquí. Le ofrezco una disculpa por pasar ese dato todavía desactualizado. Bueno, sí. ¿Qué significa para usted como diplomático, como embajador, y qué alcances puede tener la palabra pausa que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la relación México-España? Mira, la verdad es que yo creo que al presidente le hace falta buenos asesores en materia de política exterior. El tema pausa, pues no es un vocablo que se utilice. Nadie sabe a qué se refiere con esto, cuál es el alcance de esa pausa, hasta dónde llega, cuál es el objetivo de la misma. Pues la realidad es que es una declaración desafortunada del presidente con un país hermano con el que tenemos enormes coincidencias, con el que compartimos historia, sangre, lengua, cultura y muchas cosas, donde hay una relación estratégica que así fue declarada por ambos gobiernos, y esto significa una relación especial, una relación privilegiada, en donde se ha buscado pues que las relaciones comerciales, el intercambio cultural, social, etcétera, pues tenga un espacio superior por encima de otros países. La verdad es que me parece muy desafortunada esta declaración del presidente, porque nada tiene que ver el pleito que pueda tener con alguna o algunas empresas españolas, que debo decirte hay miles y miles de empresas españolas y de empresarios españoles que ya son empresas mexicanas instaladas en nuestro país, invirtiendo, generando condiciones de empleo, de trabajo, al igual que hay empresas mexicanas en España trabajando también en las mejores condiciones en un país hermano. Creo que este tipo de declaraciones no abonan a la buena relación que ha existido y que seguirá existiendo entre los pueblos, porque más allá de quién gobierne, hay una relación histórica entre el pueblo español y el pueblo mexicano. El ser mexicano incluye ese mestizaje del cual formamos parte, pues tanto la parte indígena como la parte española, tantas cosas que compartimos, y creo que esta declaración del presidente pues genera incertidumbre, genera malestar, y por supuesto yo espero que podamos superar pronto esto y que a nivel diplomacia pues se arreglen las cosas. Si hay algún asunto pendiente, pues hay tribunales, hay instituciones para dirimirlo, pero no puede afectarse la relación, la buena relación que existe entre México y España. Bueno, el jefe de la diplomacia española, embajador José Manuel Álvarez, se ha mostrado pues sorprendido por las declaraciones. Estaba ayer en Lyon, en Francia, donde asiste a una reunión de ministros europeos, y el secretario de Relaciones Exteriores de España pues ha alegado que estaba verificando cuáles habían sido exactamente las palabras del presidente mexicano, y subrayado que debieron producirse en un contexto informal y a preguntas de los periodistas, pues México no ha hecho pública ninguna nota oficial, ni el gobierno español ha recibido ninguna comunicación al respecto, por lo que habría que preguntar al presidente de México qué quiso decir con las declaraciones de ayer. Incluso allá en España, pues se muestran sorprendidos y desean saber exactamente qué significa lo que ayer expresó el presidente mexicano. Pues es correcto,
Oscar Mario. Creo que si en algún tema de políticas públicas existe precisión en los términos, qué se está diciendo, qué se pretende, pues es precisamente en la diplomacia, en la política exterior. Hay formas, hay protocolos para hacer las cosas, hay convenciones, hay acuerdos, y creo que en este caso, pues sí, en una mañanera, en un contexto informal, el presidente hace esta declaración que sorprende a todo el mundo, y me parece correcto que se pidan aclaraciones y que se busque pues precisar cuál es el objetivo en este tipo de declaración del presidente López Obrador. Entonces, yo creo que esto debe aclararse para bien de las relaciones diplomáticas y para bien de la relación entre ambos pueblos. Y es que el canciller español, embajador Cermeño, expresa esta sorpresa porque a su juicio se contradicen con las efectuadas hacía una semana por el propio presidente de México, y que tal y como le expresó el canciller, quien tuvo un encuentro cordial el pasado día 27 de enero en Tegucigalpa, allá en Honduras, donde ambos coincidieron en la toma de posesión de la nueva mandataria Xiomara Castro, el canciller Álvarez comunicó al canciller mexicano la concesión del Plácets al nuevo embajador de su país en España, Quirino Ordaz, que llevaba 4 meses pendiente, lo que agradeció públicamente, y por ello, pues ahora hay algunos analistas y columnistas que se preguntan, ¿dejarán en la congeladora la nueva representación de México allá en España? ¿Cuál sería su opinión? Pues sí, a lo mejor le aplican lo mismo y hacen una pausa como haciendo broma sobre este término. Pero no, la verdad de las cosas es que yo creo que seriamente nadie comparte este tipo de declaraciones y ojalá el presidente recapacite, porque el propio canciller Marcelo Ebrard pues es una gente conocedora de la diplomacia, es alguien que ha tenido siempre una muy buena relación con el pueblo español, con el gobierno español. Él fue vicepresidente a nivel iberoamericano de todo lo que es la organización de las ciudades capitales de Iberoamérica. Perdón, embajador, deme 3 minutos y regreso con usted, porque tenemos que ir a una pausa. Estamos con don Jorge Cermeño, ex embajador de México en España. Bueno, regresamos a platicar con el ex embajador de México en España, don Jorge Cermeño Infante. Señor embajador, gracias. Bueno, pues regresamos a lo que dice hoy la prensa española en relación a lo que ayer sugiere el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pausar las relaciones con España. El ministro de aquella nación europea, el ministro de Relaciones Exteriores, subraya la relación entre España y México es una estratégica que va más allá de declaraciones súbitas o palabras puntuales, y que lejos de estar en pausa, el flujo de inversiones en ambas direcciones no ha hecho más que crecer en los últimos años, y es obligación de ambos gobiernos acompañar estas relaciones empresariales. En un tono más firme, el canciller español ha añadido que el gobierno español no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una respuesta de este tipo, y que lo que hará en todo caso es defender los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. España es, tras Estados Unidos, la nación extranjera de mayor inversión o con mayor inversión en México. Se habla de 76,000 millones de dólares, según datos publicados por la Secretaría de Economía el año pasado, 2021, lo que representa alrededor de un 12% del total de la inversión extranjera directa que llega a México, y la mitad han sido nuevas inversiones, aunque la relación comercial viene consolidándose desde hace décadas. Bancos y telefonías son las carteras más notables, aunque hay una gran industria turística de firma española. Casi 7,000 empresas presentan inversión extranjera en México, y dice hoy la prensa española, las declaraciones de este miércoles en la mañanera vuelven a tensar las relaciones
entre las dos naciones, marcadas por la carta que en 2019 envía el presidente mexicano a Felipe VI, exigiéndole que pidiese perdón por los abusos cometidos en la conquista, un reclamo que no fue atendido por la diplomacia española por los términos en que fue dirigido y que el mandatario mexicano tomó muy a mal. Pero más allá de la misiva, sigo leyendo lo que hoy destaca la prensa en España. Más allá de la misiva, durante los 3 años que lleva en el poder el presidente mexicano, pues ha lanzado desde su conferencia diaria duros ataques a diversas empresas españolas, especialmente a las energéticas. Cada vez que el presidente mexicano trae a colación los antiguos negocios de algunas compañías como Iberdrola o Repsol con anteriores gobiernos, el discurso se enturbia y las relaciones diplomáticas parecen agrietarse. El presidente mexicano, dicen hoy allá en España, se duele una y otra vez de los negocios que hicieron las grandes firmas energéticas y turísticas en territorio mexicano con el concurso de presidentes como Felipe Calderón, Vicente Fox y otros. Estaban acomplejados, fascinados con la monarquía. Esto ha dicho este miércoles ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha tenido pues palabras también laudatorias hacia el pueblo español, que merece todo el respeto. Es un pueblo trabajador, un buen pueblo, extraordinario, pero bueno, no se entiende por qué desea, en principio, pausar las relaciones con, pues, lo que conocemos y sabemos, la madre patria. Embajador, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Oscar Mario. Pues simplemente decirte, me parecen declaraciones desafortunadas. Yo creo que la Cancillería tendría que intervenir para aclarar esto. El presidente tendría que recapacitar que no es lo más conveniente señalar lo que ha dicho de una manera informal. Tendrán que aclararse las cosas. Yo espero que por el bien de la buena relación que debe existir entre ambos pueblos soberanos, pues que las cosas retomen el buen camino. Como se ha dicho, España es el segundo inversor más importante en México. Hay miles de empresas en México, si hablamos del sector turístico, si hablamos del sector financiero, si hablamos de muchos otros sectores en donde hay inversiones importantísimas que generan empleo para bien de los mexicanos. Y si hay algún mal comportamiento de alguien o de alguna empresa, etcétera, pues por supuesto que nadie está para solapar nada de esto, pero evidentemente la relación entre ambos pueblos va mucho más allá de cualquier cosa. Bueno, y es que dice el presidente de la República no confundir gobiernos con nación. Esto es cosa de los de arriba, de las cúpulas económicas y políticas, que no son lo mismo, están mezcladas. Y de nuevo, pues evidencia la buena relación de México con el pueblo español, perseguido por el franquismo, los miles de republicanos que llegaron amparados por las medidas de acogida del expresidente Lázaro Cárdenas. Ha dicho el presidente, vino gente preparada que contribuyó al desarrollo del país y que tiene nuestro respeto, y también los españoles de allá. Y bueno, pues esas declaraciones que se contraponen a también palabras muy positivas hacia el gobierno de España y los españoles, embajador. A ver, es que el presidente pues hace una narrativa de la historia de acuerdo a su punto de vista y trata de imponernos a los mexicanos una visión histórica desde lo que él considera pues, que es ahora la cuarta transformación de la historia de México. Yo creo que tenemos que dejar a un lado un poco estas visiones personalistas, entender que pues, formamos parte de una nación pluriétnica, de una nación cultural con una gran historia, que es historia de México, de todos los mexicanos, no la visión parcial, partidista, sino una nación que busque unificar, que busque crecer
en base al respeto, a las libertades, entender que somos mexicanos todos por igual. Unos pueden pensar de una manera o de otra, pero respetar la pluralidad de pensamiento de los mexicanos. Y esta visión de pensar que somos un país de conquista a 500 años del descubrimiento de América o del encuentro de ambos pueblos, pues yo creo que ya es una discusión que tendría que darse en otros términos con mayor seriedad y no traer a un valor presente este tipo de cosas. Yo lo que te digo es, me parece una declaración muy desafortunada. Ojalá y se aclaren las cosas, ojalá y por el bien de la diplomacia mexicana, porque esto trae lamentablemente consecuencias y trasciende el ámbito de las relaciones exteriores con otras naciones, con otros países soberanos y libres. O sea, México no puede estar jugando con estas cosas. Brasil, por ejemplo, no puede romper relaciones con Portugal, Estados Unidos no puede pausar o no sé qué, sus nexos con la Gran Bretaña, y Canadá no lo puede hacer ni con la Gran Bretaña ni con Francia. ¿Qué opina de eso que le escriben? Pues es que, vuelvo a decirte, yo creo que fue alguna declaración muy desafortunada en un contexto informal como son las mañaneras, y además declaraciones que ofenden y que confunden, porque pues lo menos que se ha dicho allá en España, pues es la sorpresa que causa esta declaración del presidente López Obrador. Yo te digo, yo espero que superemos esto, espero que haya cordura, que la Cancillería pues enmiende este tipo de errores y que se reconozcan, porque una vez que lo ha dicho el presidente, nadie se atreve de su equipo a desmentirlo, nadie se atreve a ver cómo se reconoce que es un error este tipo de declaraciones, y la verdad es que por el bien de México, pues yo espero que el gobierno tenga pues la dignidad de reconocer que las cosas no son por allí, que México necesita inversiones, que México necesita buenas relaciones, que México necesita ser un país respetado y respetable, que hacemos honor a lo que la Constitución señala, con los valores que profesamos hacia afuera, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de la búsqueda pacífica de las controversias, y que vivimos en un contexto internacional plural, en donde pues las cosas se dirimen a través de las leyes y de las instituciones. Bueno, finalmente tenemos como un minutito, le preguntan desde su perspectiva, embajador, cuando se habla de esperar, de ir despacio con la diplomacia española, entendiendo diplomacia como la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre estados y países, ojalá que esta pausa no derive en un rompimiento o en una ruptura, ¿no? ¿Es yo que sería lo más importante? Pues sí, pero es que las relaciones se dan con en los tiempos, en los términos en los que se tienen que ir dando. No es de que se vaya más despacio, de que aceleres o que le bajes la velocidad o que te esperes tantito. O sea, esto no es así. O sea, la relación pública que se da en las naciones y entre las naciones, pues tiene los tiempos que deben de tener. O sea, no les puedes decir, a ver, espérense ahorita y paren todos los vuelos que hay de México a Madrid o de allá para acá. O, a ver, espérense un poquito y si vas a hacer alguna inversión no la hagas. O, a ver, ahorita todos los jóvenes, miles de jóvenes estudiantes que van a las universidades de España o viceversa. A ver, espérense, vamos a ver qué pasa un poco más adelante. Esa es una vacilada. O sea, no, la relación tiene la dinámica que debe de tener la vida común y cotidiana de las sociedades que vamos. Hoy mientras está... Estamos a la parte final de esta charla con don Jorge Cermeño Infante, ex embajador de México en España. Señor embajador, decíamos, la prensa hoy en España dice o califica como un mensaje críptico el del presidente López Obrador al hablar de esperar o de ir despacio con la diplomacia
española. Para concluir, me gusta esta pregunta del auditorio, don Jorge. Le dicen, si usted fuera todavía embajador de México en España y citara a conferencia de prensa en la embajada mexicana con medios españoles, ¿qué explicación daría? Yo creo que esto, más allá de quienes, los embajadores pues son encargados, son representantes del gobierno de México, y la verdad pues sería una situación muy complicada para un embajador que no podría por sí solo dar una explicación distinta a la del gobierno que representa. Yo creo que aquí el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, enmendar y corregir esta declaración tan desafortunada, porque pues no corresponde pues a la digamos tradición de la diplomacia mexicana. Sería, de verdad, es muy lamentable, es penoso para la diplomacia de México pues tener que estar explicando este tipo de expresiones, porque no se sabe exactamente a dónde va, cuál es el objetivo, cuál es la pausa que se pretende, etcétera, ¿no? Oiga, conociendo a los españoles como ex embajador de nuestro país allá, ¿cuál cree que vaya a ser su próxima reacción? Estoy casi pues pidiendo lo que sea pitonizo, pero con base en su experiencia y larguísima trayectoria. No, yo creo que pues van viendo el talante de quién gobierna y de quién hace este tipo de señalamientos. O sea, la diplomacia española es muy seria y están acostumbrados también a ver cierto tipo de actitudes en países como Venezuela, como algunos países latinoamericanos, que de repente pues salen con algún tipo de actitudes que no corresponden pues al respeto que tiene que haber en las buenas relaciones. Yo creo que pues para ellos esto va mucho más allá y entienden el valor que tiene la relación con el pueblo de México, el gran valor que tiene el intercambio comercial, cultural, histórico que tienen con México, y que esa relación pues va mucho más allá de quien transitoriamente gobierna el país. Entonces yo creo que lo tomarán con madurez y pues esperando que aclare quien tiene que aclarar las cosas, ¿no? Bien, don Jorge Cermeño Infante, ex embajador de México en España. Le aprecio mucho el haber recibido la llamada, ¿eh? Gracias, Oscar Mario.